Elecciones, inclusive cuando recién empezó el gobierno, tenías expectativas favorables y las transmitiste de que Alberto Fernández iba a hacer una gestión económica interesante. Desde entonces a ahora, ¿te entusiasma, te defrauda? ¿Qué es lo que pasa? Mirá, Roberto, yo de Alberto Fernández sigo pensando lo mismo en el plano personal. Sigo considerando que es una persona muy inteligente, que es un gran armador político y que es un gran pragmático. Y de la misma manera que afirmé al inicio de su gestión, él iba a estar obligado a hacer populismo, sí, porque se debía a su base de sustentación política. Y lo que sucede es que con el tema del coronavirus, ese giro hacia el populismo, y te diría hacia el socialismo, se vio recrudecido, por lo cual, digamos, está acelerando el ritmo al cual vamos camino a la crisis. Y una vez que la crisis estalle, ahí nos vamos a encontrar con el verdadero Alberto Fernández. Ahora, escúchame, cuando la crisis ya estalló. La caída del PBI de la Argentina es extraordinaria. La tasa de emisión es más grande el iceberg de la emisión que el iceberg del coronavirus. ¿Cómo es esto? ¿Todavía vos imaginás situaciones peores? Perdóname, pero me parece que me estás dando una respuesta política y no económica. Es que yo lo que sostengo es que todavía no hemos visto lo peor. Es decir, vos vas a ver una crisis peor que lo que fue la crisis del 2001-2002. Sí, eso está claro. Porque vos fíjate que con la caída del mes de abril del PBI de un 26,4%, ya acumula una caída del 11%, y eso ya en términos de caída de actividad es la peor crisis de la historia argentina, sino que además le vas a tener que sumar el tema de la hiperinflación. Entonces, cuando vos combines esa caída del PBI más la hiperinflación, vamos a ir a la peor crisis económica y social de la historia argentina, porque te vas a encontrar con cerca de un 75% de pobres, y creo que esa situación es difícil de manejar hasta el propio peronismo. Esa descripción que estás haciendo, que en alguna medida vos la iniciaste hace tiempo cuando te decían que eras un terrorista. Ahora la avala Cavallo cuando dice que va a haber devaluación, que va a haber una alta inflación, cuando no hiper. Le dice el mismo Broda, que Broda inclusive hasta señala que la Argentina va camino hacia Irán o hacia Venezuela. ¿Vos compartís esos criterios tan, digamos, alarmistas? Bueno, en principio fui el primero que lo sostuvo. Es decir, Argentina iba camino a la peor crisis de su historia económica y social. Lo que pasa es que el rol que tomaba la deuda en ese armado de escenario, por decirlo de alguna manera, hoy es reemplazado por los efectos negativos de la cuarentena. Pero, por lo tanto, en términos de actividad, vas a tener lo mismo que el 2002, pero, digamos, que en lugar que lo que lo disparó fue el default, acá lo disparó el coronavirus. Eso por un lado. Y en el plano monetario, para mí, la hiper está cantada. Porque si vos mirás la tasa de emisión, el gobierno ya emitió 1 billón de pesos para financiar al fisco. Lo que pasa es que todavía no se tradujo en un aumento en la oferta monetaria, básicamente porque fue esterilizada en un 75% con LELIQs y con pases. Pero, que era lo que criticaba y objetaba Alberto Fernández cuando era candidato. Claro, exacto, pero vos fíjate que vos tenés 2.1 billones de base monetaria y tenés 2.1 billones de LELIQs y pases. Eso quiere decir que en un contexto donde haya una crisis de confianza, lo que vos vas a tener es que podrías duplicar la cantidad de dinero en 28 días. Entonces, tenés un crecimiento desmesurado de la cantidad de dinero, porque además tenés que financiar el déficit fiscal. Porque recordá que en el primer semestre del año es cuando los números son mejores, y Argentina acumula un déficit de 10.000 millones de dólares en el primer semestre. Entonces, vos vas a una emisión descontrolada, por otro lado, que te hace subir la oferta de dinero, tenés que la caída de la demanda de dinero está presente desde el 28 de diciembre del 2017, que sigue cayendo brutalmente, y a eso le tenés que sumar la caída en el nivel de actividad, o sea, menos producción de bienes. Por lo tanto, en mi manual, eso se llama hiperinflación. Está bien, pero en tu manual, perdóname,
no sé si figuraba esto de que la Argentina iba hacia un fenómeno mucho más keynesiano, seguramente con algún sistema de hospital de empresas, que no haya crédito, que en alguna medida la economía real se desarme por todos los pedazos y que la intervención del Estado en alguna medida se haga mucho más necesaria de lo que podía estar justamente en tu manual. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Es solamente el fenómeno de la pandemia? Bueno, a ver, una de las cosas que genera el tema del coronavirus es la posibilidad de los estados, ¿sí?, de avanzar con mayor violencia hacia la toma del poder, por decirlo de alguna manera, en el Sí. cercenamiento de libertades. Y eso, digamos, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cómo podría haber ayudado el Estado al sector privado, ¿sí?, en un contexto como el actual y sin tener acceso a la deuda? Bueno, lo que debería haber hecho era bajar el gasto público en las cosas no esenciales para poder bajar la presión fiscal y relajar a las empresas. Y esto, digamos, fíjate que no lo hizo en base a una estrategia de sembrar el miedo, y por otra parte, que también me parece muy importante lo que levantaste antes, esta posibilidad de ir hacia Venezuela o ir hacia Irán. Y esto es muy importante. No, eso lo decía Broda. Bueno, pero es que yo adhiero a esa posición. ¿Por qué? Porque básicamente vos lo que tenés es que se está utilizando la cuarentena como un mecanismo de supresión sistemática del derecho de propiedad. Entonces, que además eso constituye un delito de lesa humanidad. Y voy a explicar por qué. Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ahora, cuando a vos te atacan sistemáticamente sobre la propiedad privada, a punto tal que te dejan sin medio de sustentación, vos te enfrentás a dos situaciones. La primera es seguir peleando contra el Estado. Cuando vos haces eso, te terminás muriendo, ¿sí?, de hambre. ¿Por qué? Porque te quitaron base de sustentación, no tenés con qué generar ingresos, entonces te matan por una vía indirecta con la tortura que implica todo ese camino, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Y por otra parte, lo que vos tenés es que si querés sobrevivir, te tenés que convertir en un esclavo del Estado. Por lo tanto, lo que vos tenés es que es también un delito de lesa humanidad. Entonces, y todo esto, digamos, puesto en conjunto, lo que te está mostrando que el camino que estamos tomando es un camino hacia el socialismo más puro y duro. Yo te diría, la escala Venezuela la podemos llegar a pasar como poste. Ahora, discúlpame, pero esto que me estás diciendo, de pronto se contradice con aquella versión inicial que me diste de un gobernante inteligente, moderado, amplio, flexible, que en busca de una conciliación con un mundo de las libertades. Vos acá me estás señalando que el desenlace no es precisamente el que imaginaba de Alberto Fernández. A ver, yo digo, de hecho, para mí todavía la crisis, en el formato que nosotros definimos crisis, todavía Sí. no tuvo lugar. Lo que está pasando ahora es, lo que estás viendo es el Alberto Fernández que está condicionado por su base de sustentación política, y el tema del coronavirus lo hizo radicalizarse hacia la izquierda. Es decir, pero cuando estalle la verdadera crisis, cuando vos, digamos, la caída del PBI esté acompañada por un gran aumento del desempleo, gran caída del salario real, ¿sí?, aumento de pobres, aumento de indigentes, con una hiperinflación, ese es el verdadero momento de crisis, donde vos tenés un problema económico y social grave, y entonces ahí Alberto Fernández va a tener que decidir hacia qué lado se mueve, pero con un aditamento adicional que se va a tener que resolver la interna del peronismo. Y por un lado ahí vas a tener a la señora Cristina Fernández de Kirchner con su ejército de niños de la Cámpora, y por el otro lado, ¿sí?, vas a tener a los peronistas razonables, como puede ser Massa, los gobernadores y el propio Alberto Fernández. Mañana la Argentina presenta su presunta última oferta por el tema de la deuda. En ese plano, y también incorporando acá el tema de Alberto Fernández, la Argentina va a terminar cerrando un trato con los negociadores, si es que cierra, más o menos con la misma oferta
que los acreedores le hicieron a la Argentina o se negociaba en diciembre del año pasado. Y desde entonces hasta ahora venimos con la vueltita de la negociación. Se va a pagar lo mismo en principio, pero con el adicional de que ya pagaste 4.000 millones, más de 4.500 millones de dólares de más. Has perdido infinidad de tiempo, te has perdido el alza de los mercados que en alguna medida te hubieran mejorado la situación de tus propias compañías, y han aparecido en el medio algunos fondos que no son precisamente buitres, pero que de un modo u otro también interfieren para sacarle más plata a la Argentina o quitarle parte del negocio a los fondos originales. ¿Me podés explicar ese fenómeno o esta historia de la negociación de la deuda? A ver, desde mi punto de vista, y eso siempre fui claro, he considerado que Guzmán es un incompetente y que la persona que lo apadrinaba, Joseph Stiglitz, digamos, es una persona absolutamente detestada por los mercados. Es decir, que cuando se eligió el ministro de Economía se hizo una pésima elección. Punto uno. Punto dos, cuando Guzmán arrancó con la negociación, donde estaba proponiendo un punto de superávit primario en términos del PBI, esa propuesta estaba destinada a fracasar, básicamente ¿por qué? Porque con un punto de superávit del PBI, con los supuestos que trabajaba Guzmán de crecimiento y de tasa de interés, solamente le podía pagar la deuda a los organismos multilaterales. Con lo cual, vos ibas a tener un problema de todos modos porque ese nivel de superávit primario era muy bajo. Después vino el problema del coronavirus, lo cual, digamos, empeoró muchísimo más la situación. Ahora, el punto es el siguiente. Yo voy a hacer un ejercicio mucho más osado, por decirlo de alguna manera. Supongamos que la negociación sale acorde a como quiere Argentina, que es un supuesto muy duro. De hecho, vos estás describiendo que es más probable que salga parecida a lo que quieren los acreedores. Pero supongamos que fuera... Bueno. Ahora, ¿sabes cuál es el punto, Roberto? Mirá, el macrismo dejó un déficit primario de 0,6% del PBI. Y si vos lo medís bien, corrigiendo las partidas que vienen rezagadas y los libramientos impagos, el déficit primario que dejó el macrismo de 3 puntos del PBI. Si vos le tomás el paquete fiscal que mandó el gobierno para asistir a las personas con el coronavirus, bueno, eso te llevaría el déficit primario a 6 puntos del PBI, 7 puntos del PBI. Y si vos a eso le sumás la caída en el nivel de actividad con la monstruosa caída en la recaudación, bueno, el déficit primario podría estar rondando en 10 puntos del PBI. Vos para pagar la deuda tendrías que tener un superávit primario de 12 puntos del PBI. ¿Me querés decir dónde está el plan de ajuste? No hay plan de ajuste. Entonces, digamos, por más que vos hagas bien, digamos, que te salga bien la renegociación, que te den todo lo que quieras, digamos, vos no vas a volver a tener acceso a los mercados. ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés que hacer un ajuste fiscal de 12 puntos del PBI que nadie en este gobierno está dispuesto a hacer. Por lo tanto, bueno, ya te dijo, perdóname, pero ya Guzmán dijo que va a suprimir las Fuerzas Armadas y que eso, no sé, es aproximadamente 9 puntos no, 9 puntos no me acuerdo exactamente lo que dijo, y que de esa forma iban a poder equilibrar los números. Desde mi punto de vista, no están haciendo nada serio, porque nosotros este tema lo hemos estudiado con Giacomini en Libertad, 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 y los recortes del gasto público para que esto no tenga un costo social enorme tendrían que caer sobre la política. Es factible hacer un ajuste de 12 puntos del PBI. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, propusimos uno de 15, pero no está la intención de esta gente en hacerlo. De hecho, muchos de los economistas que están cercanos al presidente Alberto Fernández afirman cosas que son verdaderamente estúpidas, como esta idea de que si vos aumentás el gasto público, hace aumentar tanto el PBI, que hace aumentar tanto la recaudación que el déficit fiscal baja. Eso, digamos, no tiene aval desde el punto de vista de la teoría económica, y mucho menos desde el lado empírico, porque Argentina, de los últimos 119 años, ha hecho esa política durante 109, y de ser el país más rico del mundo, somos 70, somos el máximo desfolteador serial de la época moderna, porque ya lo pasamos a Ecuador. Además, digamos, le quitamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, por lo tanto, seguir recurriendo a eso, lo que va a hacer es repotenciar el tamaño de la crisis,
y no vamos a conseguir financiamiento externo para salir de esto. Por lo tanto, digamos, aun cuando salga todo como quiere Guzmán, la piña es inexorable. Ahora, hay gente que está hablando de que va a haber cambios con relación, por ejemplo, a Guzmán. No conozco en la Argentina ningún economista que tenga un equipo, y no conozco en la Argentina ningún economista que tenga, digamos, las hormonas suficientes para plantear esto que yo voy a hacer no se encuadra dentro del mundo, del esquema político que tiene el actual gobierno. ¿Me explicás entonces cómo es la salida? Bien, para mí ese es un gran punto que vos levantás, Roberto. Yo creo que hay gente que sí tiene equipos, hay que ver, digamos, si la política los digiere. Es decir, de hecho, nosotros con Giacomini, digamos, hicimos el programa para que Argentina salga de esta decadencia y vuelva a crecer. O sea, lo que pasa es que cuando vos lo mirás hoy, un programa de esas características, parece que es inviable desde el punto de vista político, porque es una reforma que hace perder a la corporación política. Ahora, claro, mirado en esta lógica, parece que no tiene sentido. Es más, te lo hago con el Banco Central. Vos sabés muy bien que la idea que yo tengo es cerrar el Banco Central, ¿sí? Para que erradiquemos definitivamente en la historia argentina la inflación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que el Banco Central no va a ser cedido a un conjunto de economistas con esas ideas en condiciones normales. Ahora, cuando estalle la crisis, cuando vos veas el desplome, digamos, de la actividad y el empleo, cuando veas volar por las nubes la pobreza y la indigencia y la hiperinflación esté azotando a la población, lo que vos te vas a encontrar es que, desde mi punto de vista, la gente ha empezado a tomar conciencia, entendió que los políticos son nuestros enemigos y los van a poner contra la pared. Entonces, frente a semejante descalabro, yo no descarto de que tengan que hacer un giro hacia la ortodoxia más dura y, por ejemplo, yo no descarto, digamos, que frente a una situación que nadie quiere tener el Banco Central, me lo den a mí para poder cerrarlo. O sea, con lo cual, o algún otro colega que quiera hacer algo de esas características. En este momento tenés la oportunidad, porque están cerrando tantos negocios que por ahí te dan la oportunidad de que cierres el Banco Central. Es que ¿sabés lo que pasa, Roberto? Yo te voy a explicar algo. Los políticos tendrían que ser una situación muy extrema para que acepten la propuesta que venimos haciendo, digamos, con Diego Giacomini, con Mariano Fernández. Te aviso que también se nos sumó Carlos Rodríguez, porque Carlos Rodríguez hizo dolarizaciones en varias partes del mundo trabajando para el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos un plan muy concreto. Entonces, cuando la Argentina se esté prendiendo fuego, ¿sí? Y la gente esté profundamente ofuscada con los políticos, porque saben que ellos son los grandes responsables de esto, desde mi punto de vista, nos van a dar el Banco Central, porque además creen que nos va a salir mal y que los que vamos a terminar colgados de la horca somos nosotros. Lo que pasa es que nosotros confiamos no solo en la teoría económica, sino en la evidencia empírica, y estamos convencidos que si nos permiten hacer la reforma financiera y cerrar el Banco Central, erradicamos la inflación del